Shalom, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes Elah Yohanan. Estaremos continuando con la lectura del Sagrado Zohar en la Parashat Toldó. Amén. Soberano del universo, Adón de todos los Adonín, Avinu Malkeino lleno de misericordia y de perdón. Te damos toda Avinu Malkeino, Elohim de nuestros padres. Estamos aquí delante de tu presencia, inclinándonos y arrodillándonos porque nos acercaste, Sabino Malkeino, a tu Torah Kadosh y a la obra sagrada, y nos permitiste, Sabino Malkeino, participar en los secretos de tu sagrada Torah. Cuán dignos somos, Sabino Malkeino, de que nos concedas tan gran favor. Por eso suplicamos ante ti, Sabino Malkeino, de que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que no traigan separación entre ti y nosotros. Sea tu voluntad delante de ti, Abino Malkeino, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras, Abino Malkeino, y abras nuestros corazones cerrados a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio, Abino Malkeino, sea agradable ante tu lugar Kadosh, ese lugar de honor, Abino Malkeino, y que así suba como el aroma del incienso dulce, y que tú nos emanes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Amén. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos, mis amados? ¿Se acuerdan dónde nos quedamos? Nos quedamos en el tema que vamos a comenzar en la parashá de Toldó. Vamos a comenzar con el tema la reunión de los exiliados y la resurrección de los muertos. Acompáñeme a la lectura del Sagrado Zohar. Amén. No olvide suscribirse, compartir este material y también no olvide. Aleluya, pues así comenzamos, Misajín. Miren, Misajín, los rabinos discuten aquí el momento de la resurrección después de la llegada del Mashiach, utilizando utilizando el verso de la Torá, que demuestran que es posible diferenciar entre el momento de la resurrección de los sadiquín y el de los buenos. Fíjese muy bien. Se nos dice que la gente malvada de nuestro mundo no experimentará la resurrección. El rabino Eleazar expresa su pesar al pensar que la gran mayoría de la humanidad tendrá que esperar más que los sadiquín, aunque aquellos que se arriesgan o que se arrepientan o que hagan teshuvá durante sus vidas, ayudarán a adelantar el momento de su propia resurrección. Desarrollar una conciencia, misajín, de teshuvá, de arrepentimiento, es el primer paso para acelerar nuestra propia redención y la resurrección final después de la llegada de nuestro Melech HaMashiach. La luz de este pasaje, Misajín, estimula los sentimientos de arrepentimiento y ayuda a acelerar la llegada del Mashiach. Y por lo tanto, Misajín, la resurrección para todo el mundo. Amén. Rayo se pregunta, si los días de la venida del Mashiach y la resurrección de los muertos son los mismos, pero respondió no, ya que hemos aprendido que la construcción del templo precede a la reunión de los exiliados, que precede a la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es el último acto de todos.
Sabemos esto por el verso. Y Hashem reedifica Jerusalén, reúne a los desterrados de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tejilín 147, verso 2 y 3. Esto se refiere, Misajín, a la resurrección de los muertos, que es la curación de los quebrantados de corazón y de sus muertos. Primero él construye Jerusalén, luego reúne a los desterrados de Israel y por último sana a los quebrantados de corazón. Hemos aprendido, Misajín, que la reunión de los exiliados precedió a la resurrección de los muertos por 40 años, como está escrito. E Isa tenía 40 años. ¿Qué se puede hacer con estos 40 años, Misajín? Según Ra Kahana, Rabbi Broca dijo, ¿cuántos problemas, cuántas guerras libradas contra los hijos de Israel habrá desde la reunión de los exiliados hasta la resurrección de los muertos? Aquí, Misajín, el que escape de ella será feliz, como está escrito. Y en ese momento tu pueblo será liberado de todos los que se encuentren inscritos en el libro. Daniel 12:1. Rabbi Judá dijo que esto nos enseña, Misajín. Muchos se purificarán, se emblanquecerán y serán purificados. Rabbi Isa agregó, y los refinará como se refina la plata, y los probará como se prueba el oro. Zacariajo 13:9. En esos mismos días, Misajín, habrá días en que la gente dirá, no tengo placer en ellos. Coelet 12:1. Y desde el momento en que desaparezcan los problemas hasta la resurrección de los muertos, habrá 40 años. Perdón. Rajuna dijo, vengan y miren, porque los hijos de Israel anduvieron 40 años en el desierto, porque no obedecieron la voz de Hashem. Yesayahu 5:6. En este verso, Misajín, es lo mismo cuando los problemas pasen y los malvados sean exterminados. Los muertos, los moradores del polvo vivirán. ¿Por qué? Porque está escrito, la aflicción no se levantará la segunda vez. Nehemías 1:9. Se saciaron con lo que tenían. Después de la resurrección de los muertos, el mundo se asentará como está escrito. En ese día Shen será uno y su nombre será uno. Zacarías 14:9. Rabí Eleazar estaba sentado y muy triste. Rabí Yehoshua se le acercó y le preguntó, ¿por qué la apariencia de la luz de la vela del mundo o de la luminaria del mundo se había oscurecido? Dijo, me entró un gran temor, porque veo cómo han respondido los compañeros versados en la Mishnah sobre quienes habita el Ruach de los Kadoshim. Y dijeron que la redención será el sexto milenio. Esto fue bien dicho, pero veo un tiempo más largo para los moradores del polvo, que esperan hasta el año 408 del sexto milenio, cuando se levantarán. Por esta razón, los compañeros se sintieron estimulados por el verso que se refería a los moradores del polvo, como los hijos de Het, porque Het alude a su levantamiento después de 408. Het, años, 48 o 408, que son 408 años. Como está escrito, en el año de este jubileo volverás
cada hombre a su posesión. Vayikra 25:13. Cuando esto, en hebreo es Hazot, haya terminado, el valor numérico de Hazot es 5408, ya que el Hei de Hazot alude a los Hei igual a 5, que son igual a 5000, y Sot tiene un valor numérico de 408. Entonces, cada uno volverá a su posesión. Significa que el cuerpo volverá a su alma, que es su posesión y su suerte. Rabbi Joshua dijo, este periodo de tiempo no debería de ser difícil para ustedes, ya que hemos aprendido que hay tres clases: los completamente sadik y los completamente malvados y los intermedios. Los completamente justos resucitarán con la resurrección de los muertos de la tierra de Israel unos años antes del año 408, es decir, en el 40º año después de la reunión de los exiliados. Al fin, todos resucitarán en el año 408 del sexto milenio. ¿Quién merecerá este periodo de tiempo? Aquel que observe los preceptos en ese momento. Por esa razón estoy triste. Le dijo Rabí, hemos estudiado el verso, hágase la luz, Bereshí 1:2, que significa hágase el secreto, porque la luz es el secreto de la redención y el valor numérico de la Or, la luz, es Ras, secreto. Así el verso hágase la Or indica que el tiempo de la redención será un secreto desconocido para todos los hombres. Rabí Eleazar ben Araj indicó que no estaba de acuerdo con este largo periodo y nuevamente dijo que a través del arrepentimiento todos resucitarán de entre los muertos temprano. Rabí Joshua dijo, si no lo hubieras dicho, no lo habríamos dejado en una oportunidad para aquellos que esperan diariamente la redención, como está escrito, un depósito de salvación. Yesayahu 33:6. ¿Qué es esta salvación? Alude a aquellos que buscan la salvación diariamente. Si la redención está ligada a un tiempo específico, ¿cómo se puede esperar que se produzca a diario? Esto depende seguro del arrepentimiento. Cuando se arrepientan serán redimidos y 40 años después de la redención vendrá la resurrección de los muertos, como se dijo. Le pregunta, ¿cuál es la opinión de Rabí Eleazar, quien dijo que depende del arrepentimiento? ¿Cómo lo sabía? Responde, del verso, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Daniel 12:2. Por los que duermen. Se entiende, Misajín, que solo algunos se levantarán. Estos son los sadiquín, los justos, que se arrepintieron mientras estaban vivos, quienes se levantarán temprano, porque a través del arrepentimiento, la teshuvá, la tashuhei, se levantarán unos años antes. Pregunta, ¿por cuántos años preceden a otras personas? Rabí Yehudá respondió, por 210 años. Rabí Isaac dijo, Resh Dalet Yud, 210 años. Como está escrito, de Jacob saldrá, en hebreo es Yer Yud Resh Dalet, un gobernante, Bemidbar 24:19. Esto indica, Misajín, que los sadiquín preceden a los demás hombres por los 210 años. Rak Naaman dijo, la
precedencia depende de cuánto se desgasta el cuerpo en el polvo. Es decir, Misajín, cuanto más pronto se desgaste el cuerpo en el polvo, más pronto se levantará. Rabbi Yossi le dijo, si esto es verdad, entonces hay muchas resurrecciones, porque cada cuerpo tiene su propia resurrección de acuerdo con su desgaste en el polvo. Y él respondió, todos los resurgimientos ocurrirán al mismo tiempo como se dijo en la visión. Y la palabra era verdadera y para un largo periodo, un futuro. Daniel 10:1. Hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham Avino, Bereshit 26:1. Rabí Abajú abrió el debate con el verso. Mientras el rey estaba reclinado a su mesa, mi nardo esparció su fragancia. Shir Hashirin 1:12. Aprendimos, Misajín, que los adiquín pasarán por 4 eras y 4 tiempos, cada uno diferente del otro. Durante el primero, el conocimiento aumentará en el mundo, que es lo que está pasando ahorita. Y los sadiquín concebirán lo que no han concebido en este mundo. Como aprendimos, Misajín, de Rabí Pinjas, en el futuro, la percepción de los sadiquín, de los justos, será mayor que la de los malajín, ángeles administradores. Como está escrito, como las aguas cubren el mar, Yesayahu 11:9. Durante el segundo tiempo estarán ocupados. Hasta aquí el fin del Midrash, Hane Elan. Y vamos a comenzar con otro tema aquí en la Parashat Toldó, con la lectura del Sagrado Zohar. Y en esta ocasión vamos a llevar aquí el tema, y los niños crecieron, porque él disfrutaba de su venado. Y los niños crecieron porque él disfrutaba de su venado. Aquí, Misajín, el análisis se orienta hacia una comprensión más profunda de la metáfora de Esaú como cazador, ya en el vientre materno. Jacob se sentía atraído por el Boreolán, mientras que Esaú se sentía atraído por la idolatría. Como astuto cazador, Esaú robaba las mentes de los hombres y los extraviaba para que se rebelaran contra el Boreolán. Cuando los rabinos investigan la cuestión de por qué Isaac no sabía estas cosas acerca de su hijo, descubrimos, Misajín, que la Shejinah quería que solo Jacob fuera bendecido con el espíritu del Boreolán, que es precisamente lo que sucedió. Aquí, Misajín, los versos que hablan de la imposición de Saúl a los hombres de practicar la idolatría funcionan como una especie de homeopatía espiritual, así como la cura para la mordedura mortal de una serpiente reside en el veneno de la misma. El remedio para fortalecer nuestra conciencia contra las tentaciones del mundo material residen también en los versos que hablan de estos asuntos. También atraemos la Or, la luz de la Shejinah, de la presencia divina, a nuestras vidas a través del mérito de Jacob. Y los niños crecieron. Y los niños crecieron. Bereshit 25:27. Esto se refiere, Misajín, al lado de Abraham Avinu, el lado derecho que es Hasadín, y que los hizo crecer. Su mérito lo sostuvo, Misajín, pues les estaba enseñando los preceptos, como está escrito. Porque yo sé que él mandará,
a sus hijos. Bereshit 18:19. Aquí la partícula et significa que Jacob y Esaú están incluidos entre sus hijos. Por lo tanto, Misajín, la explicación de y los niños crecieron es que crecieron en Kedushá. Solo después Esaú se corrompió. Rabí Eleazar no estuvo de acuerdo. Cree que cada uno siguió su propio camino, uno hacia la fe y el otro hacia la idolatría. Así fue, mientras aún estaban en el vientre de Rica, cada uno se dirigía a su lado. Cuando ella realizaba buenas obras o pasaba cerca de un lugar favorable a los preceptos de la Torá, Jacob se alegraba y luchaba por salir. Y cuando pasaba por un lugar de idolatría, el malvado luchaba por salir. Esto ya fue explicado, Misajín. Por esa razón, cuando nacieron en el mundo, cada uno fue atraído al lugar que le correspondía. Por eso está escrito, y los niños crecieron y Esaú era un astuto cazador. Aquí lo que significa que condujo a la gente por el mal para que se rebelaran contra Dios, contra el Elohim de Israel. Y llamó a Isaac a Esaú, porque le gustaba la caza. Bereshit 24:28. Este verso, Misajín, ya ha sido explicado. Aquí está escrito, un astuto cazador, un hombre del campo. Mientras que en otra parte está escrito, era un poderoso cazador. Bereshit 19. Allí significa que engañó a los hombres y los condujo por el mal camino para que se rebelaran contra Hashem. Aquí significa lo mismo, Misajín. Por lo tanto, un hombre del campo es uno que roba y asesinaba a la gente. Y Esaú dijo que fue al campo a orar. Como está escrito de Isaac, Isaac salió a meditar en el campo. Bereshit 24:63. Él cazó y engañó a Isaac por medio de su boca, como está escrito. Él saboreó su venado. Él saboreó su venado. Había venado en su boca. Fue llamado un hombre del campo, porque su suerte no estaba en un lugar poblado, sino en un lugar desolado, en el desierto abierto, en el campo. Por eso fue llamado un hombre del campo. Quizás te preguntes, mi amado, mi amada, ¿por qué Isaac no sabía de todas las malas acciones de Esaú? Ya que la Shejinah estaba con él y debió haberlo sabido por medio del Espíritu Kadosh. Pues sin la Shejinah, ¿cómo habría podido bendecir a Jacob cuando lo hizo? Sin duda, Misajín, la Shejinah habitaba en su casa y estaba con él siempre, en todo tiempo. Pero la Shejinah no lo informó de eso, porque Jacob iba a ser bendecido solo con el consentimiento del Kadosh, bendito sea. Y así tenía que ser. Recuerden que tenía que morir Abraham para que viniera Boreolán a traerle esa Abraham a Jacob. Pues cuando Jacob se presentó ante su padre, la Shejinah lo acompañó, ya venía con él. Y entonces Yesa vio en su mente que Jacob era digno de ser bendecido y que sería bendecido con la aprobación de la Shejinah. Otro tema aquí en la Parashat Toldó, y Jacob cocinó un potaje. Aquí Misajín Rabbi Shimon habla sobre el carácter de Jacob y el hecho de que Esaú menospreció su primogenitura. La Torá nos dice, Misajín, que Yesá otorgó numerosas bendiciones a su hijo Jacob, pensando todo el tiempo que se trataba de Esaú.
aunque Isaac no conocía el lado malo de Esaú. Esto fue para preservar la pureza de su bendición a Jacob. Sin embargo, Misajín Jacob sí sabía acerca de Esaú y trató a su hermano de una manera que le permitió evitar la impureza. El análisis también describe, Misajín, la manera exacta en que Jacob encarnó el juicio, la misericordia y la sutileza. A pesar de su naturaleza altamente espiritual, Jacob fue suficientemente astuto como para recibir la bendición de su padre, pues era plenamente consciente del enemigo al que se enfrentaba en su hermano Esaú. El lado oscuro de nuestra naturaleza, Misajín, es astuto y taimado y nos engaña sin cesar para que tomemos decisiones equivocadas. Es por eso que necesitamos alinearnos. Debemos ser tan astutos y hábiles como nuestra inclinación al mal. Si permanecemos pasivos y complacientes, nuestros rasgos negativos nos controlarán. Convocar la astucia de Jacob Misajín a través de las influencias espirituales de este pasaje nos infunde un poder intelectual hábil y astuto para burlar al otro lado, la citrájara. Pero vengan y miren, Rabí Shimón estaba sentado con los otros amigos cuando apareció su hijo Rabí Eleazar. El amigo le dijo a Rabí Shimón: tenemos una pregunta importante que hacerte acerca de Jacob y Esaú. ¿Por qué Jacob no estaba dispuesto a darle a Esaú un guiso de lentejas a menos de que le vendiera su primogenitura? Además, Esaú le dijo a Isaac, su padre: ¿por qué me has suplantado estas dos veces? Bereshit 27:36. ¿Cómo puede Jacob engañar a Esaú? Bueno, él respondió: ahora mereces ser azotado porque creíste a Esaú y mentiste sobre las palabras de Jacob. La escritura da testimonio de que Jacob era un hombre sencillo, Bereshit 25:27, lo que significa que no puede engañar. También está escrito: mostrarás la verdad a Jacob, Miqueas 7:20. Esta era la situación con respecto a Jacob y Esaú. Incluso antes, Esaú detestaba su primogenitura y le pidió a Jacob que tomara la primogenitura sin pago. Por lo tanto, Misajín, está escrito: y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así Esaú despreció la primogenitura en Bereshit 25:34. Del verso: y Jacob cocinó un potaje, y Esaú volvió del campo y estaba cansado. Aquí Rabí Eleazar explicó que y Jacob cocinó se refiere al duelo por Abraham Avino, como le dije anteriormente, quien había muerto ese día. Y Jacob cocinó lentejas redondas que no tienen boca. Esto alude a los dolientes que no tienen boca. Pregunto, ¿pero no debería haberse escrito: e Isaac cocinó un potaje, ya que él y no Jacob era el doliente? Responde: Jacob cocinó un potaje porque Jacob conocía el origen de Esaú y el lado al que se adhería. Por eso cocinó platos rojos, es decir, lentejas rojas, porque este plato rompe el poder y la fuerza de la sangre roja, y puede romper el poder y la fuerza de Esaú, quien es el secreto de la sangre roja. Como está escrito:
y el primero salió rojo. Bereshit 25:25. Por ese plato, al venderle a Jacob su primogenitura, Esaú se convirtió en esclavo al instante. Jacob supo que por el único macho cabrío que los hijos de Israel sacrificaron en Yom Kippur a su nivel, es decir, a Azazel en el desierto, Vayikra 16:10, el secreto de Samael, el ministro de Esaú, se convierte en esclavo de sus descendientes y no los acusará. Y debido al nivel de sabiduría de Esaú, Jacob trató sabiamente a Esaú en todas partes, de modo que Esaú no pudo gobernar y fue sumiso. Jacob no fue contaminado por él, sino que lo gobernó. No aceptamos este párrafo porque no pertenece a la discusión. Rabí Yehudá dijo que esto también debería haber sido cierto en el caso de Labán, porque él también era un hechicero, como está escrito. He aprendido por las señales que Hashem me ha bendecido por tu causa. Bereshit 30:27. Aquí, por lo tanto, Jacob fue engañado o engañoso. Jacob fue engañoso con él, aunque Jacob era un hombre sencillo e íntegro. Era misericordioso con quien tenía que ser misericordioso. Era estricto en el juicio y engañoso cuando era necesario. Ponga atención allí. Ahí está un ego. Porque él constaba de dos partes, gesed y juicio. Porque Jacob es el secreto de la columna central, el filamento que comprende los dos lados, las dos columnas, Gese y Geburah. Está escrito de él con el Rajún, el misericordioso, que mostrarás misericordioso, y con el perverso te mostrarás sutil. Tejilín 18:26. Lo que significa, Misajín, que con el misericordioso trató del lado de Gese, y con el perverso del lado del juicio. Estricto, todo como debe de ser. Otro tema aquí en la Parashat Toldó, en la lectura del Sagrado Zohar, y hubo hambre en la tierra, y hubo hambre en la tierra. Aquí, mis los rabinos hablan sobre la prueba que el Boreolán hace a los sadiquín y sobre su trato con los malvados. Hay una demora en la ejecución del juicio contra los malvados para darles tiempo de que hagan teshuvá, que regresen a su formador, a su creador. El creador, se nos dice, prueba a los sadiquín para ayudarlos a levantar la cabeza. Aquí el análisis, Misajín, muestra cómo esto se aplica a Dan Harrishon, a Abraham Avino, a Noah y a Isaac. Luego Rabbi Shimon expone la necesidad de comprender la relación entre el alma, el cuerpo y la Shejina. Aprendemos, Misajín, que solo cuando el alma se reúne con la Shejina es verdaderamente digna. Un niño aprende a caminar, Misajín, cayéndose y levantándose de nuevo. Comparado con toda una vida de caminar, este periodo, Misajín, de continuos tropiezos es relativamente corto. De manera similar, las dificultades y aflicciones de nuestra vida son oportunidades de aprendizaje. Se nos envían para ayudarnos a aprender a caminar en los caminos del Boreolán. Cuando entendemos nuestras aflicciones de esta manera, Misajín, su duración es breve en comparación con una vida de plenitud espiritual. Por el contrario, Misajín, cuando la vida parece extrañamente tranquila y plácida,
El Boreolán puede estar demorando los juicios contra nosotros por nuestra conducta egocéntrica. Debemos de ser cautelosos, Misajín, con nuestra conexión con la OR durante estos momentos y comenzar a reflexionar con humildad y haciendo Teshuvah, teniendo un arrepentimiento completo. Hubo hambre en la tierra, Bereshit 26:1. Aquí Misajín Rabí Yehudá abrió el debate con el verso: Elohim prueba a los sadiquín, pero su alma odia a los malvados y a los que aman la violencia. Tejilín 11, verso 5. Aquí Misajín aquí, cuán ordenadas y correctas son las acciones del Kadosh, bendito sea Él. Y todo lo que hace es conforme a la justicia y la verdad. Como está escrito, Él es la roca, su obra es perfecta. Él es la roca, su obra es perfecta. Devarim 32:4. Vengan y observen que el Kadosh bendito sea no juzgó a Adán antes de ordenarle por su propio bien, que no permitiera que su corazón y su voluntad se desviaran en otra dirección. Es decir, Misajín, que no comiera del árbol del conocimiento para no contaminarse. Pero él no tuvo cuidado y transgredió los preceptos de su Moré, comiendo del árbol del conocimiento. Entonces el Kadosh bendito sea lo juzgó. Pero el Kadosh bendito sea no lo juzgó tan severamente como merecía. Es decir, Misajín, según el verso, porque el día que comas de él, seguro morirás. Bereshit 2:17. Se abstuvo de enojarse y lo dejó estar entre los vivos por un día, es decir, el día del Kadosh bendito sea, que son 1000 años, como está escrito, porque 1000 años a tus ojos son como el día de ayer que pasó. Tejilín 94. Menos los 70 años que le dio al rey David, que no tenía vida propia, por lo tanto vivió 930 años. Es decir, 1000 años menos 70. De la misma manera, Misajín, el Kadosh bendito sea, no juzga al hombre según sus malas acciones que continuamente realiza. Pues si así lo hiciera, el mundo no habría sobrevivido. Pero el Kadosh bendito sea, Misajín, se abstiene de enojarse con los sadiquín, con los justos y los malvados. Con los malvados, él es aún más paciente que con los justos, para que puedan arrepentirse completamente y existir en este mundo y en el mundo venidero. Como está escrito, vivo yo, dice Adonai Elohim, no quiero la muerte del malvado, sino que se aparte de su camino y viva. Ahí está, mire, la prueba en Yehezkel 33:11. Lo cual significa, Misajín, vivir en este mundo y en el mundo venidero. Por esa razón, Misajín, él siempre es paciente. Otra razón es que de ellos puede salir una buena descendencia, como Abraham fue engendrado por Teraj, que era un idólatra, quien le dio una buena descendencia y un buen origen y porción en el mundo. Pero el Kadosh bendito sea es siempre severo con los justos en todas las acciones que realizan, porque sabe que no se desviarán ni a la derecha ni a la izquierda. Los prueba constantemente. El Kadosh bendito sea los prueba no por su propio bien, pues conoce su deseo y la firmeza de su emuná, y no tiene necesidad de probarlos. Los prueba solo para levantarles la cabeza, para darles confianza mientras ganan sus méritos y a través de estas experiencias. Así el Kadosh bendito sea se comportó
de manera similar con Abraham vino. Como está escrito, el Elohim puso a prueba a Abraham, Bereshit 22:1. ¿Qué significa poner a prueba? En hebreo es nisaj. Significa misajín levantar el estandarte, el nex. Como está escrito, levantar un estandarte, Yesayahu 62:10. Y enarbolar el estandarte, Yermiyahu 4:6. Él levantó su estandarte sobre todo el mundo, y para esto, misajín, para la prueba en el sacrificio. El Kadosh bendito sea levantó el estandarte de Abraham Avino ante los ojos de todos, como está escrito, puso a prueba a Abraham. Así el Kadosh bendito sea, para levantar el estandarte de los Sadiquín, los prueba, para que levanten sus cabezas por todo el mundo. Pone a prueba al justo, Tejilín 11:5. ¿Cuál es la razón, misajín? Según Rabbi Shimon, es porque el Kadosh bendito sea, desea al justo, como está escrito, pero Hashem le ha agregado aplastarlo con una enfermedad. Pero Hashem le agradó aplastarlo con una enfermedad. Yesayah 53:10. Esto ya ha sido explicado, misajín. El Kadosh bendito sea, le desea el alma y no el cuerpo. Porque el alma se asemeja al alma suprema, es decir, la Shejinah. Y el cuerpo no es digno de estar unido con la Shejinah de arriba, mundo espiritual. Así, aunque la forma del cuerpo es a imagen del secreto supremo, es decir, aunque el cuerpo sea extraído de la Shejinah, es decir, Malhut, no es digno de estar unido con ella. Pero vengan y miren, que cuando el Kadosh bendito sea quiere iluminar el alma de un hombre, aplasta el cuerpo para que el alma gobierne. Mientras el alma esté con el cuerpo, son iguales, y el alma no puede gobernar. Una vez que el cuerpo es aplastado, el alma se vuelve poderosa. ¿Qué significa el verso, misajín? Prueba al justo, como está en el Tejilín 11:5. Bueno, es como está escrito, una piedra probada, y Yesayahu 28:10. De la misma manera, él prueba al justo, lo que significa, misajín, que lo fortalece con esta piedra probada, que es una piedra angular preciosa, Mashiach. Así prueba él al Sadí, al justo. Pero al malvado y al que ama la violencia, su alma lo odia. Tejilín 11:5. ¿Qué significa su alma? Literal, nefesh. Odia. ¿Podría aludir al Kadosh bendito sea cuyo nefesh odia al malvado? Bueno, pues la palabra nefesh no es apropiada para el Kadosh bendito sea. La explicación es que el mismo nivel del cual dependen todas las almas, Malhut, odia al nefesh de ese hombre malvado, porque no quiere que esta alma se adhiera a ello en este mundo, ni en el mundo venidero. Por esa razón está escrito, pero el malvado y al que ama la violencia, su alma lo odia. Otra explicación de su alma lo odia es que está escrito, Adonai Elohim juró por su nefesh, Amos 6:8. Lo que significa, misajín, que la palabra nefesh se usa en relación con Hashem. Si es así, entonces la explicación es simplemente que el alma de Hashem odia al malvado y a aquel que ama la violencia. Por esa razón, él prueba al justo porque lo ama. Pero vengan y miren, que cuando el Kadosh bendito sea creó a Adán,
le ordenó que no comiese del árbol del conocimiento para beneficiarlo. Le dio sabiduría para que ascendiese a través de los grados hasta el Kadosh bendito sea. Es por eso que usted puede mirar el árbol sefirótico en algunas de las grabaciones, porque es donde uno escala. Así puede uno escalar hasta el Kadosh bendito sea. Cuando descendió, vio los deseos de la inclinación al mal y se aferró a ella. Acuérdese que hay izquierda y derecha. Olvidando así todo lo que veía, la gloria suprema de su morén, de su maestro. De Noaj está escrito en primer lugar, Noaj era un hombre sadí, un hombre justo y perfecto. Bereshit 6:9. Entonces descendió y vio un vino fuerte que tenía un día de antigüedad y no estaba claro, como si estaba lleno de jese, bebió de él, se emborrachó y quedó descubierto. Se le fue la jese, como está escrito, y bebió del vino y se emborrachó, y quedó descubierto en medio de su tienda, así como quedó Adán y Java. Bereshit 9:21. Y entonces Abraham se elevó con sabiduría y contempló la cabot de su Adón. Más tarde está escrito, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Misraín. Bereshit 12:10. Y Abraham subió a Misraín. Bereshit 13:1. Y fue elevado al grado que tenía al principio, vino en Shalón y se fue en Shalón. Y luego Isaac, de quien está escrito, hubo hambre en la tierra. Bereshit 26:1. Isa fue a Gerar, desde allí ascendió más tarde en Shalón, y así todos los adiquín son puestos a prueba por el Kadosh bendito sea, para que levanten la cabeza en ese mundo y en el mundo venidero. Otro tema aquí en la Parashat Toldom, en la lectura del Sagrado Zohar, el tema se titula Y él dijo, es mi hermana. Y él dijo, es mi hermana. En este capítulo, Misajín, se explica que Abraham, o se explica por qué Abraham e Isaac respondieron como se mencionó anteriormente, cuando se les preguntó acerca de sus esposas. Este episodio, Misajín, está vinculado con la Shejinah, la presencia divina del Boreolán en el reino físico, aquí donde estamos usted y yo. El doble significado de la palabra hermana se revela como una alusión a la propia conexión de los patriarcas con la Shejina, que es la fuente de la felicidad y la protección de los humanos. Los rabinos analizan además, Misajín, la naturaleza y el paradero de la morada de la Shejina, que reside tanto en sus esposas como en la tierra Kadosh. La Shejinah Misajín solo puede morar en nosotros, ofreciéndonos protección y satisfacción cuando nos encontramos en un estado mental de agradecimiento y de alegría. Agraves esas dos cosas, agradecimiento y alegría. En el momento en que una persona se siente deprimida, negativa o victimizada, la Shejinah se va. En este pasaje, Misajín se convoca a un estado mental positivo y de agradecimiento, atrayendo hacia la Shejinah nuestras vidas. Esta hora, esta luminaria, también sirve para enriquecer nuestra relación matrimonial, nuestras relaciones matrimoniales. Y comienza con el texto. Y los hombres del lugar le preguntaron por su mujer, y él respondió, es mi hermana. Bereshit 26:7. Es decir, Misajín, tal como dijo Abraham, es mi hermana, refiriéndose a la Shejinah.
porque la Shekinah estaba con Yisá y su mujer. Y él le dijo de la Shekinah, es mi hermana, como está escrito. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Mishle 7:4. Así Misajín fue fortalecido por la Shekinah y dijo, es mi hermana. Abraham y Isaac merecieron decir a la Shekinah, es mi hermana. Esto es así, Misajín, con seguridad por el verso en el que Seirampin Mashiach le dijo a la Shekinah, mi hermana, mi amada, mi paloma, mi pura. Shir Hashirin 5:2. Abraham y Isaac fueron un carro, una merkabah para Seirampin, la presencia divina. Y por lo tanto fueron dignos como Seirampin de decir acerca de la Shekinah, ella es mi hermana. Así los justos fueron fortalecidos por el Kadosh, bendito sea él, es decir, se convirtieron en un carro para él. Y sucedió que después de haber estado allí mucho tiempo con Rica, su esposa, en Bereshit 26:8, se dice en hebreo Rica, su esposa, precisamente lo que alude la Shekinah que estaba con Rica, porque quiere decir con, como sabemos, es el nombre de la Shekinah. Otra explicación, Isaquín pregunta si podríamos concebir a Isaac cumpliendo con sus deberes maritales durante el día. Hemos aprendido, Misajín, que los hijos de Israel son Kadoshim y se abstienen de cohabitar durante el día. Por lo tanto, Misajín, ¿cómo podría Isaac, que era Kadosh, cohabitar durante el día? Se responde, ciertamente Abimele era sabio y miraba la sabiduría de las estrellas, que se llama una ventana. Como está escrito aquí, a través de una ventana, Bereshit 26:8. Acuérdese que los brujos siempre usan por ahí una burbuja, cartas, amuletos, etcétera. Pero aquí a través de una ventana, algo por donde se puede mirar a una persona, a través de una ventana, como dice Bereshit 26:8. Y en otro lugar, la madre de Sisara miraba a través de una ventana, Shoftim 5:28. Así como la ventana se refiere allí a la astrología, Misajín. A la astrología. La ventana se refiere aquí a la astrología. Y vio allí que no era como dijo Isaac, sino que seguramente estaba jugando con ella, y ella era su esposa. Entonces Abimele llamó a Isaac, Bereshit 26:9. Aquí Misajín Rabí Yossi dijo que le hubiera convenido a Abimele hacerle esto a Isaac y tomar a su esposa, como lo hizo con Abraham, si no fuera por el Kadosh, bendito sea él, quien lo reprendió antes por lo que le hizo a Abraham Avino, diciendo, he aquí, eres un hombre muerto por causa de la mujer. Bereshit 23. Aquí le está diciendo ciertamente que es un hombre muerto, un hombre que no tiene espiritualidad buena. Pero vengan y miren que está escrito, porque pensé, seguramente el temor de Elohim no está en este lugar. Bereshit 20:11. Según Rabí Abba, esta es la razón por la que dijo, ella es mi hermana. Quería aferrarse a la Shekinah como está escrito. Di a la sabiduría, es decir, la Shekinah, tú eres mi hermana. ¿Por qué? Porque no tenía emuná en ellas, pues si hubiera tenido emuná, fe, no habría necesitado eso. Pero como no tenía fe, dijo, ella es mi hermana. Por eso dijo, porque pensé, seguramente el temor de Elohim no está en este lugar. El temor de Elohim es la fe.
Rabí Eleazar dijo que esto se debe a que la Shejiná no viene fuera de la tierra. No, perdón, un ticún aquí. Rabí Eleazar dijo que esto se debe a que la Shejiná no vive fuera de la tierra Kadosh, por lo que tanto no hay temor a Elohim en este lugar, ya que el temor significa la Shejiná. Este no es el lugar, o este no es su lugar, y ella no mora aquí. E Isaac se fortaleció con la Emunaj, que es la Shejiná, cuando vio a la Shejiná morando en su esposa. Se da cuenta, si usted se porta mal con su esposa, el Boreolán le va a hablar por medio de la esposa. Y Abimelech cargó contra él. Otro tema aquí en la Parashat Toldó, en la lectura del Sagrado Zohar, con usted Elaj Yohanan. Y Abimelech cargó contra él. Aprendemos, Misajín, cómo las acciones y la conducta de las personas justas, aquí como el patriarca Isaac, ayudan a construir y fortalecer nuestra dimensión física de Malhut. Estos actos, misajín, de los sadiquín o de los justos, se reflejan en nuestras propias acciones espiritualmente y significativas, como la colocación de los tefilín y la colocación de los tzitzillón. Aquí, misajín, al recurrir al poder metafísico de personajes sadiquín como Isaac, y también a las fuerzas espirituales que se liberan al colocar el tefilín y usar los sixillo, construimos y construimos y nos fortalecemos. Nuestras almas de esta manera, misajín. Nos aseguramos de que nuestra estadía en esta existencia física esté llena de crecimiento espiritual e iluminación. Y Abimelech mandó a todo su pueblo diciendo: el que toque a este hombre, a su mujer, ciertamente será condenado a muerte. El que toque a este hombre o a su mujer, ciertamente será condenado a muerte. Bereshí 26:11. Vengan y miren. ¿Cuánto tiempo se abstuvo el Kadosh bendito sea de vengar a los malvados? Pues como resultado del bien que Abimelech hizo con los primeros patriarcas, los hijos de Israel no gobernaron a los filisteos hasta generaciones más tarde. Abimelech hizo bien en actuar correctamente con Isaac, como le dijo a Abraham: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde te plazca. Bereshí 20:15. Este dicho también abarcaba a los descendientes de Abraham, por eso mantuvo su palabra con Isaac. Con Isaac también, y Rabí Eleazar lo elogia por cumplir su promesa. Aquí Rabí Yehudá dijo: ay de los malvados cuya generosidad no es completa. Venga y mire. Efrón dijo primero: Señor mío, escuchadme, te doy el campo y la cueva que hay en él. Bereshí 23:11. Más tarde dijo: 400 ciclos. Y luego, y Abraham pesó a Efrón dinero corriente con el mercader, moneda que estaba en circulación en ese tiempo. Aquí, Misajín, también está escrito en primer lugar lo que le dijo Abraham: mira, mi tierra está delante de ti, lo cual incluye a Isaac. Luego le dijo a Isaac: apártate de nosotros, porque eres mucho más poderoso que nosotros. Bereshí 26:16. Rabí Eleazar le dijo: esta es la benevolencia que Abimelech tenía para con Isaac.
No le quitó nada y lo despidió con su dinero y sus posesiones. Luego fue tras él para hacer un pacto con él. Y Rabí Eleazar dijo que Isaac hizo bien porque conocía el secreto de la sabiduría. Se esforzó y cavó un pozo de agua, es decir, fijó la nutba llamada pozo de agua, para ser debidamente fortalecido por la emunaj, que es la nutba. Abraham también se esforzó y cavó un pozo de agua. Jacob lo encontró completado y establecido por él. Todos fueron tras él y se esforzaron por él, para ser fortalecidos por la verdadera emunaj, como es apropiado. En la actualidad, Misajín, los hijos de Israel son fortalecidos por el pozo de agua, el secreto de la nutba. De acuerdo con el secreto de cumplir con los mandamientos de la Torah, es decir, cada día un hombre es fortalecido y envuelto por el mandamiento de los zikzin, los flecos, como también lo es por los tefilín que se ponen en la cabeza y en el brazo. Así es como debe de ser, porque son el misterio supremo, porque el Kadosh bendito sea mora con el hombre que está coronado por el tefilín y vestido con los flecos. Todo esto en el secreto de la Altemunaj, es decir, la Nutba, que significa que ella es enmienda por los receptos que un hombre sigue, por los preceptos que un hombre está siguiendo. Por lo tanto, Misajín, quien no lleva flecos y no se fortalece en los tefilín diariamente, parece como si la emunaj no morara en él. El temor a su maestro se aleja de él, y su oración no es una oración apropiada. Por esta razón, los padres fueron fortalecidos por la emuná suprema. Otro tema aquí en la Parashat Toldó, en la lectura del Sagrado Zohar. Este tema se titula y le puso por nombre Rehobot. Rehobot. En este pasaje, Misajín, los rabinos explican el significado de la Sefiró a través de una discusión sobre el mundo venidero. Se dice, Misajín, que los versos más mundanos de la Torá poseen significados ocultos relacionados con los procesos espirituales que los patriarcas soportaron en mundos superiores. Con esta perspectiva, Misajín, vemos que las acciones de los adiquín se realizan para preservar nuestro mundo. Es por eso, Misajín, que pueden atraer la Shejina hacia nuestro reino inferior. Si no somos conscientes, Misajín, del significado y del poder metafísico que se esconden en los versos aparentemente poco interesantes de la Torá, no podremos obtener una inmensa y una fortaleza del estudio de la Torá. Este pasaje, Misajín, nos ofrece la oportunidad de encender chispas de luz al conectarnos con estos significados velados. Al hacerlo, Misajín, inclinamos nuestras propias acciones hacia el lado de la rectitud, ayudando así a sostener este mundo con nuestra propia existencia. Y se apartó de allí y cavó otro pozo. Bereshit 26:22. Rabí ya abrió la discusión con el verso Misajín, y Hashem te guiará continuamente, y en las sequías saciará tu alma, y fortalecerá tus huesos. Yesayahu 58:11. Este verso, Misajín, ya había sido explicado, pero con este verso los fieles fueron fortalecidos porque les promete el mundo venidero. Y Hashem te guiará continuamente en este mundo y en el mundo venidero. Y Hashem te guiará, pregunta.
ya que dijo Yashen te guiará. ¿Por qué agregar la palabra continuamente? Porque esto alude a la ofrenda diaria, hecha al anochecer, que recibe su fuerza debajo del brazo de Isaac, ya que corresponde al servicio de Minja, que compone a Isaac, quien es el secreto de la iluminación de la izquierda. Es la porción del mundo venidero, Misajín, es decir, la Nutba, la que recibe la porción de Jodma de Israel Saba y Tebunam, llamada el mundo venidero. ¿Cómo sabemos que Elohim te guiará continuamente? Se refiere aquí, Misajín, a la iluminación de la izquierda. De David Hamele, como está escrito, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Tehilim 23:3. Así como la palabra guía pronunciada por David Hamele significa la iluminación de la izquierda, como está escrito, en los senderos de la justicia, que es un nombre de la Nutba, cuando brilla desde la izquierda. Aquí también cuando dice guía, alude a la iluminación de la izquierda. Y sacia tu alma en la sequía. También resplandor, Yesayahu 58:11, se refiere a la lámpara resplandeciente que es Seirampin, Mashiach, el secreto de la iluminación de la derecha, el secreto de Hasadín, en el que todas las almas se deleitan y se complacen en contemplar. El verso termina y se fortalecen tus huesos. Y el final no se ajusta al principio, porque si el alma del Sadik está satisfecha, como se dijo antes, y satisfaga tu alma en resplandor, que habla sobre el Nefesh y Neshama del justo. ¿Por qué dice ahora y fortalece tus huesos? Que habla sobre los huesos del cuerpo. Pero él responde que esto ya ha sido explicado, que se refiere a la resurrección de los muertos, al hecho de que el Kadosh bendito sea, resucitará a los muertos y arreglará los huesos del hombre como estaban al principio, que estaban en un cuerpo completo, y se añadirá la luz de la lámpara resplandeciente para que el alma sea iluminada junto con el cuerpo en un todo completo. Allí es donde ya entra la presencia divina, Mashiach, la Orde Esteolán, y de esta manera se refiere al alma del Sadí, del justo, a la que el Kadosh bendito sea, dará un cuerpo entero para ser vestido por la eternidad. Por eso está escrito, seréis como un jardín regado y como un manantial de agua. Yesayahu 58:11. Pregunta, ¿qué es este jardín regado? Y responde, su agua suprema, es decir, la abundante producción de vina. Nunca cesa su eterno fluir. Este jardín Malhut siempre sacia su sed con ella, un manantial de agua. Se refiere, Misajina, a ese río que emerge y fluye desde el Edén, cuyas aguas nunca dejan de fluir. Luego explica la diferencia entre el jardín regado y el manantial de agua. Pero vengan y miren, un manantial de agua viva es el secreto supremo, que es Binah dentro del Emunaj, que es Malhut. Entonces ella es una cisterna de donde brota el manantial de agua, y una cisterna que se llena con ese manantial de agua. Estos dos grados son uno, y es decir, masculino y femenino, propiamente como uno, una eja, una unidad.
Pero vengan y miren, este manantial de agua y la cisterna son uno solo. Juntos se llaman pozo. Pues el puente o la fuente deriva del Aleph y Malhut es una cisterna. En hebreo es Bor. Juntos forman el pozo, en hebreo es Be'er. Pues este manantial fluye hacia Malhut y nunca cesa, de modo que la cisterna siempre está llena. Y quien mira al pozo, es decir, a Malhut, contempla el misterio supremo de la Emunaj, mundo espiritual que es Binah. Y este es el razonamiento o el razonamiento que se esconde detrás del trabajo de los patriarcas, que se esforzaron por cavar un pozo de agua en el secreto supremo, que es Binah. No debe haber división entre la fuente, que es la fuente de agua, y la cisterna misma, pues todo es uno. Recuerden que una alma no puede existir si no hay un cuerpo. Así de igual manera, tiene que haber una vasija para que haya un manantial, un agua. Entonces Misajín le puso por nombre Rehobot al pozo, en Bereshit 26-22. Por esta razón sus manantiales se extenderán por todos lados, es decir, la derecha y la izquierda, que son Jodma y Hasadín, como está escrito. Así se esparcirá tu manantial y correrán corrientes de aguas por las plazas. En hebreo es Rehobot, Mishle 5:16. Por esta razón, Misajín le puso por nombre Rehobot. Rabbi Shimon comenzó con el verso: las sabidurías claman en las calles. Ella da su voz en las plazas. Rehobot, Mishle 1:20. Este verso contiene un profundo misterio, Misajín. ¿Por qué está escrito en plural, es decir, sabidurías, y no en sabiduría, de manera singular? Él dijo: son la sabiduría superior Jodma de Arian Pin y la sabiduría inferior que está incluida y habita dentro de la superior, la Jodma inferior, es decir, la Nutba, la tierra o Malhut. Clama en las calles, vengan y miren, que Jodma superior de Arian Pin es la más oculta de todas. Puede ir a mirar Bereshim, Zohar, y ahí se va a dar cuenta. Aquí no se la debe conocer ni revelar como está escrito. El hombre no puede saber su precio. Job 28:13. Pues cuando se difundió para iluminar, brilló sobre el secreto del mundo venidero. Este mundo venidero fue creado a partir de ella, Ariam Pin. Como aprendimos, recuerden que todo lo que está en Ariam Pin es un secreto, nivel So. Así que como aprendimos que el mundo venidero fue creado por la Yud, en la que estaba cubierta de Jonma, más arriba, en Binah, y se volvieron uno con la cabeza de Ariam Pin, cuando todo fue adornado con el secreto del mundo venidero. Todo entonces es alegremente luminoso, todo está en silencio, nunca se oye afuera. Quiso iluminar más, así de este lugar surgieron el fuego, el agua, el viento, como hemos aprendido, y se convirtieron en una sola voz que salió y se escuchó. A partir de entonces asumió el aspecto de afuera, porque su interior está en silencio, sin sonido, para nunca ser escuchado. Ahora que se escucha el secreto, se le llama afuera. A partir de aquí le corresponde al hombre mejorar sus acciones, a usted y a mí, y pedir, es decir, orar y elevar el agua femenina y atraer Jotma. Esto es como pedir por la lluvia. En los cuadrados, en hebreo es Rehobot, preguntó: ¿qué significan los cuadrados?
respondió: Este es el firmamento donde brillan todas las estrellas, Yexod de Binah, en el que están suspendidos todos los mojín de masculino y femeninos, y las almas que son llamadas estrellas. Es un manantial cuyas aguas nunca faltan, Yesayahu 58:11. Como está escrito, y un río salía del Edén para regar el jardín, Bereshit 2:10. Se llama Rehobot. Allí ella emite su voz, la superior Binah y la inferior Malhut, y todo es uno. Y todo es uno. Por eso dijo Shlomo Hamele: Prepara tu trabajo fuera y haz que esté listo para ti en el campo. Mishle 24:27. Prepara fuera. Significa, como está escrito, clama en voz alta en las calles, porque la Jodma no se revela hasta que se le quita de adentro hacia afuera. Porque aquí en Seirampin, mundo espiritual, llamado fuera, el trabajo, el secreto de la Nurba, la tierra, puede ser corregido, y esto puede buscarse como está escrito, porque pregunta ahora acerca de los días que han pasado, y de un lado del cielo al otro, de Barín 4:32. Y haz que el campo sea apto para ti. Esta es la Nutba llamada un campo que Hashem ha bendecido. Bereshit 27:27. Después de aprender el misterio de la sabiduría y perfeccionarse en él, está escrito: y después edifica tu casa. Mishle 24:27. Una casa, misajín, es el alma de un hombre, que luego fijará dentro de su cuerpo para convertirse en un hombre completo. Por eso cuando Isaac cavó y formó el pozo en Shalón, llamó a esa Shalón Rehobot, y todo se hizo correctamente. Bienaventurados los sadiquín, los justos, cuyas obras ante el Kadosh, bendito sea él, son para preservar el mundo, es decir, para construir y mantener la Nutba llamada mundo, como está escrito, porque los rectos habitarán en la tierra. Mishle 2:21, que debería leerse como hacer habitar, lo cual significa que ellos atraerán la Shejinah llamada tierra sobre los seres inferiores, como ya fue explicado. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta segunda parte de la Parashat Toldó. Espéreme en el siguiente tema, que se va a llamar Sus ojos estaban tan apagados que no podía ver. Ahí vamos a comenzar en la siguiente grabación. No olvide compartir este material, suscribirse en las diferentes plataformas, en YouTube como Yohanan Gutiérrez, en Spotify como Los Fundamentos de la Torá y en iBooks como La Responsabilidad Humana. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan. Shalom Urajo, Lejitrao. Hasta la próxima.